Nadie puede tener comunión con Dios sino hasta ser primero su hijo. Esto es axiomático. Igual que un bebé en su familia. Un niño en su familia no puede tener comunión en la familia hasta que nazca. Uno tiene que renacer primero para ser un hijo de Dios. Y entonces puede tener comunión con Dios, como en la familia terrenal. Después que nace ese niño, entonces puede tener comunión con la familia. Este versículo en 1 Juan 3, 1 Juan capítulo 3, quiero volver a compartirlo con ustedes, porque quiero meterme en él en más detalle. 1 Juan 3, 9, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, la primera vez que yo nazco de mi padre y de mi madre terrenales. Yo soy un hombre de cuerpo y alma. Pero cuando renazco, soy cuerpo, alma y espíritu. Ahora, esto es de Dios. Eso es lo que el versículo 9 dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Él no practica el pecado en el espíritu, porque este espíritu es Dios en Cristo en usted, el cual es vida eterna. Y en esa parte no puede pecar. Pero aquí tenemos a un hombre renacido del Espíritu de Dios. Él es cuerpo, alma y espíritu. ¿Todavía puede pecar este hombre? Claro que puede pecar, y de hecho lo hace, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un hombre no va al infierno por el pecado. Él va al infierno porque rechaza al que salva del pecado, al Señor Jesucristo. Así que aquí estoy, renacido del Espíritu de Dios, y soy cuerpo, alma y espíritu. Puedo pecar, pero cuando peco, no lo hago en el Espíritu, porque en el Espíritu no puede pecar porque es nacido de Dios y no puede pecar. Dice 1 Juan 3:9. Pero mi cuerpo y alma, en mi mente, con mi creencia por medio de los 5 sentidos, tengo libre albedrío. Si yo conozco la palabra de Dios, puedo hacer la voluntad de Dios, pero un hombre podría conocer la palabra de Dios y tener libre albedrío y escoger no hacerla. Y eso todavía sería ¿qué? Pecado. Todo pecado es injusticia. Todo pecado es injusticia y esto es lo que rompe la comunión, no la filiación. Todavía soy su hijo cuando he renacido de su espíritu, así como yo soy el hijo de mi Padre terrenal en esta categoría. Así que después de ser salvo, cuando peco, cuando rompo comunión, está en la categoría del cuerpo y alma. Así que confieso esta comunión rota y estoy otra vez en alineación y armonía. Pero aun si un hombre nunca lo confesara, ¿sería todavía hijo de Dios? Claro que sí. Igual como yo sería el hijo de mi Padre terrenal, si yo hiciera algo muy malo y nunca fuera donde mi Padre terrenal para decirle, bueno, siento haberlo hecho. Ahora, mi gente, si nuestro Padre terrenal puede hacer estas cosas maravillosas con nosotros y por nosotros, cuanto más nuestro Padre celestial. ¿No es eso una verdad magnífica? Cuán simple se vuelve todo esto cuando se ha trabajado a fondo la exactitud de la palabra. Entonces usted entiende cuerpo, alma y espíritu. Usted entiende que el espíritu es vida eterna y que Dios puede hablar de espíritu y espíritu a Dios. Usted entiende que en su cuerpo y alma un hombre todavía puede pecar. Y si él peca en esa categoría, él confiesa su pecado y recupera su alineación y armonía que les mostramos, que es Cristo en usted y usted en Cristo. Así que usted debe saber y entender estas cosas para llegar a la grandeza de la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Pensando en esto, ustedes han oído a la gente decir, tenga cuidado, hermano, que no vaya a perder su salvación. Usted va a pecar y va a perder su salvación. ¿Cómo podría alguien dejar de ser el hijo de su Padre terrenal? ¿Cómo podría perder eso? La simiente no se puede perder porque usted peca. No se puede. Yo soy el hijo de mis padres a causa de la simiente que está en mí. El Nuevo Testamento no dice nada en cuanto a perder la salvación a fuerza de los pecados. Son solamente los ministros, los predicadores y los maestros que no están instruidos, y los teólogos que no leen el Nuevo Testamento a la luz en que se escribió. Son ellos los que hablan de eso. Pero no hay nada al respecto en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios después del día de Pentecostés. Y un hijo, por mucho que peque,
no puede deshacerse de su simiente a fuerza de sus pecados. Un hijo puede salirse de comunión con Dios, un hijo puede andar en tinieblas, pero un hijo no puede pecar tanto que deje de ser un hijo. Es por esto que en el Antiguo Testamento Abraham era un siervo de Dios. La Biblia no dice que Abraham fue un hijo de Dios, porque para tener un hijo usted debe tener simiente, y la simiente no estuvo disponible sino hasta que Cristo vino. Es por esto que en el Antiguo Testamento eran siervos de Dios. Abraham era siervo de Dios, Isaac era siervo de Dios, Jacob era siervo de Dios, Moisés era siervo de Dios. Ellos eran siervos de Dios, es cierto. La Biblia dice que Abraham era un siervo, Isaac era un siervo, Jacob era un siervo. ¿Por qué? Porque la filiación todavía no estaba disponible. No estaba disponible ser un hijo. Y un siervo puede perder su empleo por una conducta inadecuada, inaceptable, sin duda alguna. En su caso, usted contrata a un siervo, él puede hacer las cosas tan mal que usted lo echa. Ya no es más su siervo, pero a su hijo, a él no lo puede echar. Sigue siendo su hijo. Ahora, yo sé que en el Antiguo Testamento, de vez en cuando, se hace referencia a Israel como si fuera un hijo. Pero si se lee, se verá que no es por nacimiento, sino porque Dios los adoptó, por la adopción de Dios. Y si usted adopta a alguien, él no tiene su sangre, no tiene su simiente. Yo adopto a un hijo de otra familia, y él no tiene mi simiente. Es solo por adopción que yo lo tomé. Eso es todo. Ahora, los pecados y el pecado que están perdonados nunca se sacan a la luz, porque Dios ya los ha olvidado. Si salen a la luz, es porque otro los saca a la luz, o usted los trae a la memoria. Los saca de sus recuerdos del pasado que están escondidos en su mente. El Dr. Wiebel ha estado en servicios donde había gente que él sabía que había renacido del Espíritu de Dios, y Dios se había olvidado de su pasado, y sin embargo, de algún modo decían que tenían una conexión, y de pronto decían, bueno, María Mágica, veo que hace 20 años cometiste tal y tal pecado. ¿Sabe usted de dónde sacan eso? Del diablo. Espíritus diabólicos operan en las mentes de la gente y traen de vuelta pecados que Dios ha cubierto. Es realmente diabólico. Porque si Dios lo ha olvidado, ¿cómo podría Él decírselo a un hombre? Él no puede, y no lo hace. Así que si alguna vez sale a la luz, es por espíritus diabólicos. Y esos espíritus diabólicos saben exactamente lo que usted hizo. Ellos conocen los pecados que usted cometió cuando fue por el camino equivocado, con la amiga equivocada y todo lo demás. Ellos pueden traer de vuelta todo eso. Y eso es realmente diabólico. Es que el arrepentimiento es para el pecador no salvo. Él no se arrepiente de sus pecados. El pecador no salvo no se arrepiente de sus pecados, él se arrepiente confesando con su boca al Señor Jesucristo, el que salva del pecado. Quiero llevarles a Hebreos, capítulo 6, y mostrarles una sección difícil de la palabra de Dios que en realidad no es difícil si usted sabe leer español. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Estos versículos se usan para enseñar justamente lo contrario de lo que dicen. Porque dicen, bueno, una vez que usted ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo, si usted ha recaído, es imposible ser renovado otra vez para arrepentimiento. Si fuera verdad lo que enseñan, que es imposible, entonces nadie, si él pecara alguna vez después de ser salvo, podría ser salvo otra vez. Pero no dice eso. Dice que es imposible. Es imposible. Luego vienen todas las otras frases. Y cuando por fin llegan al versículo 6, han olvidado que decía que era imposible. Es imposible que sean, ¿qué? Otra vez renovados para arrepentimiento. Si se pudiera arrepentir por segunda vez, tendría que haber una renovación. Si se pudiera arrepentir por segunda vez, tendría que haber una renovación. Y dice claramente que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cuántas veces se puede salvar un hombre? ¿Cuántas veces se puede arrepentir?
una vez. Pues ¿cuántas veces se nace la primera vez? ¿Puede uno entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Nicodemo hizo esa pregunta, ¿recuerdan? Dice que es imposible, una vez que han renacido del Espíritu de Dios, que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si recaen, no pueden hacerse nuevamente no salvos. Es imposible, dice. Aun si recaen, ¿sabes lo que sucede? Ellos crucifican de nuevo para sí mismos a Jesucristo, lo cual es comunión rota. Eso es lo que es, comunión rota. Es imposible, dice. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay otra verdad aquí en 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. La idea es que no hay arrepentimiento. Uno no puede arrepentirse de haberse arrepentido para salvación. Si uno pudiera salvarse por segunda vez, uno tendría que poder arrepentirse de haberse arrepentido la primera vez. Pero este es el tipo de cosa que nos han estado metiendo. Cuán tonto llega a ser. El doctor Whirlwill acostumbraba a demostrar esto a la gente muchas veces con un vaso de agua. Y el vaso representa el cuerpo. El agua adentro representa el alma. Entonces se amarra un botoncito blanco a un pedazo de hilo. Se amarra un botoncito blanco a un pedazo de hilo. Un hilo bien delgado que apenas se vea. Y este botoncito representa la simiente de Cristo, que la Biblia dice que es vida eterna. Pero les voy a mostrar cuán eterna es para la mayoría de la gente. Así, hoy día, yo confieso con mi boca todos mis pecados. Dejo caer el botón en el vaso de agua. ¡Pim! Allí está, adentro. Ahora soy salvo. He confesado mis pecados, el botoncito está adentro y soy salvo. ¡Gloria, aleluya! Yo soy salvo, todo es maravilloso, salvo soy. Pero mañana por la mañana tengo un mal pensamiento. ¡Epa! Se me fue el botoncito. Acto seguido Dios me lo quitó. Aquí estoy, solo cuerpo y alma. No salvo otra vez. Ahora me siento mal. Y espero a que venga la siguiente campaña evangelística. En la siguiente campaña evangelística voy al altar y confieso mi pecado y todo lo que se me ocurra. ¡Blim! El Espíritu viene de nuevo. Yo estoy bien por 2 o 3 semanas, pero una noche salgo con los muchachos y allí estoy y hago algo malo. ¡Blam! Se va otra vez el Espíritu. Oiga, mi Padre terrenal logró más que eso. ¿Sabe por qué? Él puso su simiente en mí una vez y todavía soy su hijo. Gente, ¿qué me dicen de Dios Todopoderoso? ¡Caramba! Es una enseñanza diabólica decir que a una persona renacida del Espíritu de Dios, Dios le quite la simiente cada tercer lunes por la mañana o el martes por la mañana después de las 8. ¡No! Y 1000 veces no. Miren, mi Padre terrenal hizo el trabajo tan bien que soy su hijo mientras viva. Mi Padre celestial hizo el trabajo tan bien que yo soy su hijo mientras viva. Ahora, siendo un hijo terrenal, no voy a vivir para siempre, pero siendo un hijo de Dios en el Espíritu, tengo vida eterna, y eso es para siempre. ¿No es maravilloso? Es magnífico conocer estas verdades maravillosas. Y estoy ansioso de que ustedes entiendan la exactitud de ellas, la gran profundidad de esta maravillosa palabra de Dios, para que ustedes no vuelvan a cuestionar, sino que lleguen al punto en que saben, que saben, que saben. Ahora, en cuanto a la palabra confesar, que se usa en Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Recuerdan? Esa es una confesión. Hay 2 tipos de confesiones y voy a mostrárselas, pero primero que nada quiero mostrarles a la confesión para salvación. La confesión para salvación. La primera parte de Romanos 10, 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto es arrepentimiento para salvación. Hechos 2:38. Justo después que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y Pedro predicó ese sermón magnífico, él hizo la siguiente declaración en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos. Él no les dijo que se arrepintiesen de sus pecados. Él les había predicado la resurrección en Hechos capítulo 2. Arrepentirse era simplemente confesar con su boca que Jesús era el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos.
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón, remisión de los pecados. Así que cuando uno se arrepiente, ¿recibe qué? ¿Recuerdan? Remisión de pecados. Usted recibe remisión de los pecados. Eso es lo que recibe. Y cuando usted recibe remisión de los pecados, se convierte en un hijo de Dios porque esta es su filiación. Y Dios entonces es su Padre. Dios es su Padre porque usted es su hijo, porque Él le ha dado remisión de los pecados. Y Él le dio la remisión de los pecados porque usted, por su libre albedrío, confesó con su boca que Jesús es el Señor. Y creyó que Dios te levantó de los muertos. Esta es confesión para salvación. Quiero mostrarles estos versículos otra vez en 1 Juan. En la primera epístola de Juan, capítulo 3. Escuchen el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, no siervos de Dios, sino hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por nacimiento. Hay un pasaje en Gálatas al que quisiera llamar su atención también. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Usted ya no es esclavo, ya no es siervo, usted es hijo. Usted es mucho mejor que un siervo. Mire lo que Abraham, Isaac y Jacob hicieron como siervos. ¿Qué me dice de usted y de mí, que somos hijos? ¿No tenemos más habilidad, más derechos en la casa que un siervo? Caramba, la iglesia está viviendo tan por los suelos que da lástima. Nosotros somos hijos de Dios. Miren lo que los siervos en el Antiguo Testamento hicieron según nos relata Hebreos 11. ¿Cuánto más debería ser capaz de hacer un hijo? ¡Qué cosa más grandiosa! Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Un heredero de Dios. Un hijo es heredero de todo lo que su padre posee. Dios es nuestro Padre y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Romanos. Bien, ¿no es eso maravilloso? Usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Y Él le da remisión de los pecados y usted tiene la filiación. Ahora bien, cuando usted rompe comunión, esto es lo que sucede. Usted confiesa que ha roto comunión. Esto está en 1 Juan 1:9. Tengo comunión rota porque he pecado, he recaído. Todo pecado es recaer. Crucificamos de nuevo al Señor Jesucristo cada vez que pecamos, porque Él murió por nuestros pecados. No deberíamos pecar, pero el buen Señor sabe que todo hombre de cuerpo y alma va a ser engañado por el diablo y va a pecar. Así que Dios dio una salida para sus hijos. Y esta es la cosa más grandiosa en todo el mundo. Él lo arregló de tal forma que cuando rompemos comunión y confesamos, 1 Juan 1:9, cuando confesamos nuestra comunión rota, cuando confesamos nuestro pecado, entonces Él nos da el perdón de pecados. Es que el perdón de pecados es lo opuesto a la remisión de pecados. Remisión de pecados es lo que obtiene el pecador no salvo cuando confiesa con su boca que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador personal, y cree que Dios te levantó de los muertos. Perdón de pecados es lo que obtiene el pecador salvo cuando confiesa su comunión rota. Entonces Dios te limpiará de toda la comunión rota y le perdona sus pecados y lo vuelve a poner en la comunión, en alineación y armonía con el Padre. El Padre y su Hijo en comunión perpendicular. ¿No es esa una realidad magnífica, una verdad magnífica? Ciertamente lo es. Vayan por favor a la primera epístola de Juan, capítulo 1. Ahora ustedes pueden empezar a leer la primera epístola de Juan y simplemente les bendecirá. Porque 1 Juan no trata de cómo llegar a ser un hijo, trata del andar después que usted es un hijo. Habla acerca de la comunión. Así que escuchen esto. 1 Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. Comunión. ¿Ven el tema? Comunión. De eso está hablando. Para que también vosotros tengáis comunión. Usted no puede tener comunión sin antes tener filiación, ¿verdad?
Así que la primera epístola de Juan no está hablando de la filiación aquí, está hablando de la comunión. Escuchen esto, es tan sencillo, tan tierno, tan bello. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nuestra comunión. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No cumplido a medias ni en 2/3 partes, sino cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Este mensaje, dice la palabra de Dios, debería arraigarse dentro de usted y penetrar su corazón y contagiar todo su ser. Usted debería rebosar de entusiasmo hasta efervecer. Esta verdad debería encender su alma para que vuestro gozo sea cumplido. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, en él no hay tinieblas. Si Dios acostumbrara a matar gente, habría tinieblas en él. Si Dios enviara la enfermedad y el mal, ¿qué es lo que habría en él? Tinieblas. Si Dios fuera responsable por el pecado, habría tinieblas en él. Cuando yo les enseñé Hebreos 2:14, puede que recuerden que la última parte de ese versículo dice que Jesucristo participó o tomó parte de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso es lo que dice en Hebreos 2:14. Esto lo deja muy claro. ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Pues ¿quién es el que gobierna la tierra? El diablo. Así que, ¿quién mata a la gente? El diablo, no el Dios verdadero. Caramba, si mi Dios y Padre tuviera la costumbre de matar a la gente, yo dejaría de adorarlo bien pronto. De eso no hay duda. No hay tinieblas en el Dios verdadero. La muerte es del diablo. Ahora, eso no significa que al morir la gente pertenezca al diablo. En ningún caso, es eso lo que dice, en ningún caso. Pero la muerte sigue siendo del diablo. Él siempre mata. Todos los que son muertos siempre lo son por el diablo. La muerte es del diablo, no del Dios verdadero. El Dios verdadero nunca ha matado a nadie de su pueblo. Miren, aquí está mi Padre terrenal. Él me ama tanto que me mata. Bueno, me enferma de solo pensarlo. No, mi Padre terrenal no haría eso. ¿Qué me dice mi Padre celestial? Él ciertamente me ama tanto como mi Padre terrenal. Bueno, escuchen el resto, hablando de la comunión. ¿No es maravilloso? Versículo 6, escuchen. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, ¿podría decir un hombre que él está en comunión con Dios y todavía estar totalmente alejado de Él? Claro, él podría decirlo. El hombre puede decir muchas cosas. El hombre dice que está en comunión, pero en realidad no lo está. Está totalmente alejado de Dios. Dios dice que está mintiendo. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, estamos en comunión con Dios, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuánto pecado? Todo pecado es la cantidad. ¿Qué clase de pecado? Comunión rota. Comunión rota. Eso es lo que Él limpia. Comunión rota. Ahora observen. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué clase de pecado? Comunión rota. Ese es el contexto, el tema. Si decimos que no tenemos pecado, comunión rota, nos engañamos a nosotros. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué clase de pecados? Comunión rota. Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué clase de pecados? Comunión rota. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, que no hemos roto comunión, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios acaba de decir que todos pecan. ¿Pecamos en el espíritu? No, sino en el hombre de cuerpo y alma. Es allí donde nos quedamos lejos de alcanzar la perfección. Y Él dice que si algún hombre dice que no ha pecado, Él es un gran mentiroso, y hace Dios un mentiroso, y su palabra no está en nosotros. No hemos dividido correctamente la palabra. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, ¿ven que está escrito a hijos? Es por eso que es comunión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no rompan comunión.
Pero si alguno hubiere pecado, si alguien rompe comunión, abogado tenemos, un abogado defensor para con el Padre. A mi abuela, no. Mi Padre terrenal, no. Algo mucho mejor que la gente que ha muerto, porque ellos no están allá arriba, pero hay uno que sí está allá arriba, el Señor Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bueno, bendito sea Dios, qué maravilloso es. Tenemos un estudio, la respuesta, en nuestro libro, La Iglesia Nueva y Dinámica, que trata de la primera epístola de Juan, y trata con ella línea por línea y palabra por palabra a través de todo el libro. Está disponible para ustedes. Esto les dará el gran entendimiento de esta maravillosa epístola, que está puesta tan bellamente en la grandeza de la palabra de Dios, enseñando nuestra comunión con Él. En la comunión tenemos poder. La comunión está en la categoría de la mente renovada. La filiación está en el nacimiento. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de mí mismo, pues es don de Dios.